Hola a todos, mi nombre es Carolina Muñoz y en este video quiero hablarte de los escándalos en la Iglesia Católica. La razón por la que quiero hablar de este tema es porque la gran mayoría de las personas no sabe cómo han ocurrido los hechos ni cuáles han sido las respuestas de la Iglesia. Sin embargo, el 100% de las personas tiene una idea clara de lo que ha ocurrido, incluso quiénes son los culpables y por qué han ocurrido las cosas. Esta es una de las razones por la que las personas piensan mal de la Iglesia o opinan sin saber o tener claro lo que ha pasado. Por eso en este video te quiero invitar no a escuchar mi opinión, sino a escuchar un largo relato de todos los hechos que han ido ocurriendo de manera más o menos cronológica para que puedas hacerte tu propia idea de lo que ha ocurrido en la Iglesia. En 1977, el cardenal polaco Karol Wojtyła dijo estas palabras en un congreso eucarístico: "Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, el Evangelio y el anti-Evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar". Juan Pablo II ya sabía que la humanidad se iba a enfrentar a un gran desafío. Un año después se convertiría en Papa y al año siguiente sufriría un atentado. Abusos sexuales. Los abusos sexuales comenzaron a conocerse en el Vaticano desde 1985, cuando un tribunal de Lafayette, Luisiana, falló contra el sacerdote Gilbert Gaute, que había cometido abusos con 11 niños. Los casos poco a poco fueron aumentando hasta 1993, fecha en que las iglesias norteamericanas comenzaron a declararse en bancarrota frente a la avalancha de demandas. En ese mismo año, el Papa Juan Pablo II aprovechó la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Denver, Colorado, para declarar públicamente: "He escrito a los obispos estadounidenses sobre el dolor y el escándalo causados por los pecados de algunos sacerdotes. Es necesario que se pongan todos los medios humanos posibles para hacer frente a este mal". Los obispos norteamericanos se reunieron en Dallas y firmaron una carta para la protección de niños y jóvenes en la que se comprometieron a expulsar a los sacerdotes y comenzaron la limpieza. Cientos de casos comenzaron a llegar a la Santa Sede y en el interior del Vaticano no estaba claro quién debía hacerse cargo, si los tribunales de justicia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Tribunal Disciplinario. Por eso, en 2001, Juan Pablo II dictaminó que debería ser la Congregación para la Doctrina de la Fe el encargado de estos casos. Lamentablemente, la respuesta fue muy lenta, porque esta instancia vaticana revisa toda la información entregada, traduciendo cada testimonio en lenguas comprensibles para poder dictaminar las sanciones. La primera medida del cardenal Joseph Ratzinger fue encargar al John Jay College, una escuela de investigadores privados, para que se aclarara la situación en los Estados Unidos. El informe arrojó que 4.392 sacerdotes de un total de 113.986 eran culpables. Esto equivale aproximadamente al 4% de los sacerdotes, pero sigue siendo un número muy alto en comparación al resto del mundo, que solo tiene el 1%. Las víctimas tenían la posibilidad de denunciar a la iglesia o a la policía o a ambas. Debido a la antigüedad de los casos denunciados, en la iglesia solamente llegaron a ser investigados un 72%, debido a que en muchos casos el sacerdote ya estaba muerto. En el caso de la policía se logró investigar el 92% y solamente 384 sacerdotes fueron procesados, 300 de ellos condenados a cárcel y 3 a cadena perpetua. A pesar de esto, también hay que señalar que solo un 1,5% de las denuncias fueron falsas. Respecto a las víctimas, se pudo determinar que en un 80% eran hombres,
debido a que los sacerdotes tenían mucho más contacto con ellos que con las niñas, y sus edades son en un 50% entre los 11 y 15 años y en un 27% entre los 15 y 17 años. Nosotros nos enteramos de estos escándalos en enero del 2002, cuando el diario norteamericano The Boston Globe publicó un artículo respecto al sacerdote John G. Georgian y su obispo Bernard Law, que lo había trasladado por diferentes diócesis ocultando el problema en vez de proteger a los niños. Los escándalos fueron compensados por las diócesis hasta que éstas quebraron y no pudieron afrontar los gastos. Entonces se comenzó a demandar al Vaticano, que tan solo en Estados Unidos alcanzó a pagar la suma de 2.300 millones de dólares. Tras la muerte de Juan Pablo II, el año 2005, Benedicto XVI realizó la expulsión de Marcial Maciel, quien fue enviado a vivir una vida de reflexión. Esta medida, que ha sido ampliamente criticada, pues se piensa que después de una larga vida de crímenes, se premiará a los abusadores con una agradable vida en una casa de campo. Sin embargo, la famosa vida de reflexión no es otra cosa que un arresto domiciliario en un asilo de ancianos. Los sacerdotes no pueden salir de allí y todas sus visitas son estrictamente controladas. La medida contempla atención médica y espiritual y se cerciora que efectivamente los sacerdotes, sin tener que ser expulsados de la iglesia, no dañen nunca más a nadie. No obstante, algunos sacerdotes prefirieron dimitir antes de ser acusados, y muchos de ellos, quizás por maldad o quizás por falta de preparación, escogieron trabajos de conserjes, choferes de transporte escolar o consejeros espirituales, recayendo nuevamente en sus antiguos vicios. En 2009, la revisión de las diócesis se traslada a otros países. En Irlanda se publican 2 informes que detallan los escándalos. Los abusos de Irlanda se remontan a 1914 y además se constata que el 32% de los sacerdotes presentó problemas mentales. El Papa Benedicto XVI les dirigió una carta en 2010 identificando 4 causas: inadecuada selección de los candidatos al sacerdocio, insuficiente formación espiritual y moral en los seminarios, la tendencia social a proteger a los clérigos y una preocupación errónea por la reputación de la Iglesia y por evitar escándalos que lleva a no aplicar las penas canónicas y a no a salvaguardar las víctimas. En Chile, las escalofriantes cifras de abusos sexuales por parte de los sacerdotes llega a 43 casos condenados. 18 son condenas civiles, es decir, en los tribunales de justicia, y 25 son condenas canónicas, solamente en los tribunales eclesiásticos. Y 5 de los sacerdotes condenados ya estaban fallecidos a la hora de recibir su sentencia, tanto civil como canónica. El caso más connotado corresponde al sacerdote Fernando Caradima, quien fue acusado de abusar a cientos de jóvenes que frecuentaban la parroquia del Bosque. Este caso es complejo de entender, porque las víctimas interpusieron sus denuncias tanto en la Iglesia Católica como en los tribunales de justicia, obteniendo diferentes resultados, que sumados al extravagante estilo de vida del sacerdote, dejan bastantes cuestionamientos en la población. Fernando Salvador Miguel Caradima Fariña, hijo de un inmigrante griego, nació en Antofagasta el 6 de agosto de 1930. Tuvo 3 hermanos y 4 hermanas. Estudió en el Instituto de los Hermanos Maristas y después de la muerte de su padre se desempeñó como cajero del Banco Sudamericano. En su juventud participó de la Acción Católica con el padre Alberto Hurtado y más tarde se incorporó al Seminario Pontificio de los Ángeles Custodios, fundado por el sacerdote Alejandro Uneus, quien con dinero de su bolsillo le compró a Loreto Cousiño la parroquia del Bosque, avaluada en 1.200.000 pesos de la época,
y la transformó en un seminario de formación para sacerdotes. Y en esa espléndida construcción se reunió una decena de jóvenes que buscaban discernir su vocación sacerdotal. Uno de ellos era Fernando Karadima, quien llegó en septiembre de 1952, un mes después de la muerte de Alberto Hurtado. El seminario fue bastante cuestionado por el clero santiaguino, que no veía con buenos ojos que el padre Alejandro Neus deseara fundar su propio seminario. Tampoco se comprendía cuál era su espiritualidad específica. Respecto a esta última, solo se argumentó que deseaban obedecer al obispo y adorar al Sagrado Corazón, lo cual no era muy convincente, y se sospechaba que la iniciativa del sacerdote fuera una suerte de protesta silenciosa contra la línea formativa del seminario pontificio. Los que más se opusieron fue Sergio Vallet y Jorge Medina. Finalmente, en 1961, se cierra el seminario del padre Neus, pero se mantiene la Pía Unión Sacerdotal, un movimiento espiritual que el mismo padre Alejandro habría fundado en 1928 para aquellos sacerdotes que buscaban vivir la fe de un modo más piadoso. Los sacerdotes de la Pía Unión ya eran mirados con recelo por sus pares de la Iglesia. Se les tenía envidia por el nivel social de sus sacerdotes y también porque su formación era muy buena. Destacaban particularmente su forma de vivir la obediencia, que era tan extrema que los llevaba a preguntarle a sus superiores cosas tan insignificantes como si debían o no levantar un papel del piso. Años después, Fernando Karadima echaría mano de esas costumbres, las aplicaría sobre los jóvenes que lo rodeaban, generando en ellos un férreo control. Los obligaba a relatarles hasta los más íntimos detalles de sus vidas privadas y también a consultarles qué ropa usar, con qué mujer juntarse y qué amigos frecuentar. Está claro que lo que Karadima hizo no es culpa alguna del padre Alejandro Neus o de sus formadores del seminario, pero sí es verdad que en aquel experimento conservador que se llevó a cabo, algunos filtros no funcionaron correctamente. Lo que sí es claro es que para entonces, Karadima, quien había sido ordenado sacerdote, ya estaba listo para comenzar su carrera justo cuando la feligresía conservadora, que recelaba del discurso social de la Iglesia Roja, que amenazaba directamente el sistema y sus bienes, comenzaba a agruparse en torno a la Iglesia El Bosque. El caso Karadima salió a la luz el 26 de abril de 2010, cuando James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Fernando Badle dieron su testimonio en el programa Informe Especial, indicando que habían hecho la denuncia ante la Iglesia y que aún no obtenían respuesta. La Iglesia, a través del presidente del Tribunal Eclesiástico, por entonces el sacerdote Eliseo Escudero, recibió la denuncia de la esposa y madre de James Hamilton, en calidad de testigos, por lo que les sugirió la denuncia del propio actor, quien la realizó unos meses después, el 2005. Adicionalmente, el padre recibió el testimonio escrito de José Murillo en una carta firmada por Esati y el testimonio de Juan Carlos Cruz. Pero solo fue hasta 2010 cuando la Santa Sede comenzaría a investigar. La demora se produjo en el despacho del cardenal Errázuriz, ya que el padre Eliseo, quien tomó las denuncias y realizó los informes, lo hizo inmediatamente, pero renunció al cargo para no tener que tomar el testimonio de Karadima, porque en sus palabras le daba asco. Monseñor Errázuriz solo se limitó a solicitarle a Karadima que dejara su cargo de párroco, lo cual hizo el 2006. Más tarde reconocería que no tomó otras acciones porque las denuncias no le parecieron creíbles y le pediría disculpas a las víctimas por su lentitud en la investigación y por la incertidumbre de los afectados al no ser informados sobre los avances en las investigaciones. Sin embargo, el 2019 fue acusado de encubrir 11 casos de abuso, no solo el de Karadima, y se encuentra actualmente en un litigio en los tribunales.
El 18 de febrero del 2011, la Santa Sede sentenció a Karadima como culpable de abusos sexuales violentos a menores feligreses de la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque y de abuso de poder otorgado por la potestad eclesiástica, sancionándolo a una vida de retiro en oración y penitencia, además de la prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto del ministerio, en particular de la confesión y de la dirección espiritual de toda categoría de personas y de asumir cualquier cargo en la unión sacerdotal. Por otro lado, el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Sati, fue designado como responsable de asignar su lugar de residencia de tal modo que se evitase absolutamente el contacto con sus exparroquianos o con miembros de la unión sacerdotal o con personas que se hayan dirigido espiritualmente con él. El proceso criminal presentado en el 10º Juzgado del Crimen de Santiago no presentó ningún avance hasta el 22 de marzo de 2011, cuando la ministra en visita, Jessica González, dispuso a la PDI investigar los hechos. 50 sacerdotes de la Pía Unión Sacerdotal fueron llamados a declarar, destacándose entre ellos Andrés Ferrada, prefecto de la Educación del Seminario Mayor de Santiago, quien declaró que no creía que los acusados estuvieran mintiendo, y el sacerdote Hans Kast declaró haber presenciado tocamientos en los genitales y besos en la boca con adultos jóvenes, sin dar ni fechas ni nombres. Otra sorpresa del caso ocurrió cuando el fiscal Javier Armendáriz reconoció la entrega de dinero por parte del abogado de Fernando Karadima a Silvia Gloria Garcés y a Óscar Osben Moscoso, luego de que él asegurara de que fue objeto de un acto impropio por parte del sacerdote Diego Osa de Rázuriz, a quien había conocido en la parroquia el Señor de Renca. El pago, ascendiente a 29 millones de pesos para la cocinera de la parroquia y 13 para Óscar, se habría efectuado para silenciar a nuevos testigos de la investigación del sacerdote. También se descubrió un pago de 13 millones para la funcionaria María José Riesco, también por el abuso de Diego Osa. El sacerdote Osa habría entregado los dineros autorizados por Karadima para evitar los escándalos. También se descubrió un tercer pago de $9.400 a Patricio Vasconcelo, un feligrés de la parroquia, por concepto de ayuda económica, que posteriormente devolvió al sacerdote. Aquí se descubre que Fernando Karadima mantenía dos cuentas, una personal y otra para los aportes y las donaciones. El dinero de los pagos a sobornos habría salido de esta última. Entre los donantes que tenía el sacerdote estaba una casa en Puerto Varas aportada por Hans Kast, el Volkswagen blanco aportado por Eliodoro Mate y $1 millón que le entregó Gonzalo Tocornal de parte de su abuelo Carlos Vial Espantoso, junto con otras connotadas donaciones. Por otro lado, la Pía Unión Sacerdotal también se usó como paraguas inmobiliario que permitía administrar los enormes recursos que llegaban a esta iglesia. Esta manzana completa no paga contribuciones porque supuestamente está destinado al culto, aunque las propiedades se están arrendando. Como la causa criminal fue sobreseída por los años en que se habían cometido los actos y los años que habían transcurrido entre la denuncia, los querellantes expusieron una causa ante un tribunal civil que en el 3 de septiembre del 2013 declaró a la Iglesia Católica a pagar la suma de 100 millones de pesos por cada uno de los 4 querellantes: Juan Carlos Cruz, Andrés Murillo, James Hamilton y Fernando Batlle. Un dato poco conocido es que el vidente Miguel Ángel de Peña Blanca recibió un mensaje privado para Karadima de parte de la Virgen y se lo entregó personalmente. Este mensaje fue privado y nadie lo conoce. Tras la venida del Papa Francisco a Chile, Fernando Karadima fue expulsado del sacerdocio, por lo que el sacerdote tuvo que abandonar su reclusión del Hogar San José y trasladarse a un centro de salud mental ubicado en la comuna de Macul.
Allí el capellán a cargo, Nivaldo Enríquez, le prestó asesoría espiritual y médica. Antes de morir, el padre Karadima quiso prepararse, se confesó por última vez y recibió la unción de los enfermos. A las 21:20 horas del domingo 25 de julio de 2021, falleció a causa de una bronconeumonía, insuficiencia renal, diabetes mellitus e hipertensión arterial, según consta en su certificado de defunción. El Papa Francisco también solicitó la disolución de la Pía Unión Sacerdotal, y junto con ellos los 50 sacerdotes que la conformaban tomaron diferentes rumbos. Después del escándalo producido en Osorno, el obispo Juan Barros presentó su renuncia y fue aceptada. Actualmente se encuentra viviendo en un asilo de ancianos. El obispo Andrés Arteaga tiene un Parkinson avanzado y se encuentra recibiendo cuidados en un asilo de sacerdotes. El sacerdote Juan Esteban Morales fue sentenciado por abuso de autoridad y se encuentra cursando su pena canónica en un asilo de ancianos. El sacerdote Diego Osa murió el 2020 por un cáncer al páncreas. Pero sin duda uno de los casos más tristes ocurrió cuando el sacerdote Alejandro Viala Munátegui acusó a su compañero Cristóbal Lira de abuso sexual. La justicia canónica para el padre Alejandro tardó 9 años y en el intertanto ambos sacerdotes continuaron desempeñando sus labores sacerdotales. Finalmente, la sentencia condenatoria llegó un año antes de que el sacerdote Cristóbal Lira muriera a sus 53 años de edad. Otros sacerdotes como Hans Kast y Eugenio de la Fuente optaron por dejar su sacerdocio. Y finalmente, el padre Eliseo Escudero fue amonestado por dar su testimonio a un periodista, y la angustia derivada de este mal rato le produjo un ACV, del que se recuperó. Actualmente está en un asilo de ancianos. Bueno, finalmente lo único que puedo decir es que los abusos sexuales en la Iglesia Católica han sido verdaderamente dramáticos. Es realmente una catástrofe lo que ha ocurrido en la Iglesia y tenemos que orar muchísimo por ella. También tenemos que tener la tranquilidad y la paz de que este gran problema se está solucionando. Si bien no está 100% resuelto, ha avanzado bastante. Ya hay bastantes mecanismos para denunciar a sacerdotes abusivos. Así que esperamos que en unos años ya no tengamos que volver a hablar de esto. Muchas gracias.